Mediodía COPE. El Espejo. Estar informado. Muy buenos días, bienvenidos un día más al Espejo de Guipúzcoa. Soy Iván Benco y te acompaño hoy viernes. Tú me estás escuchando el viernes, pero en realidad tengo que reconocerte que hoy estamos grabando un miércoles. Y te preguntarás ¿por qué? ¿Por qué estamos grabando un miércoles el programa? Bueno, pues porque estamos en cónclave y es una situación bastante especial y por lo tanto nuestro jueves y viernes puede ser bastante impredecible. Por lo tanto, hemos decidido grabar este programa del Espejo este miércoles 7 y ya os informaremos en su debido momento sobre el cónclave. Por lo tanto, puede ser que ya haya salido un papa, un nuevo padre de la iglesia cuando estéis escuchando esto, así que si no comentamos nada, pues no os extrañéis, que insisto, estamos grabando el 7 cuando empieza hoy el cónclave. Y hoy no os vamos a hablar de cónclaves, sino que os vamos a hablar de otra realidad apasionante de la diócesis de San Sebastián, aquí en Guipúzcoa. Muchos de vosotros ya la conoceréis. Se trata de la marcha de Itziar, que es este sábado 10, coge el sábado 10 al 11, y tenemos a uno de sus máximos organizadores, que antes me comentaba que estaba ya desde el año 80 organizando esta marcha. Se trata de José Agustín Arrieta, y a él le preguntaremos todo lo referente de esta apasionante, diría excursión, no es excursión porque es algo más profundo, pero de esta oportunidad de caminar juntos que tenemos. Y también, bueno, aprovecharé para preguntarle un poquito sobre su camino de fe. Bueno, lo que nos dé tiempo, porque al final tenemos 25 minutos, pero en nuestros 25 minutos del Espejo pues intentaremos contaros lo máximo que podamos. Así que en primer lugar, José Agustín, muchas gracias por haber venido al Espejo con nosotros. Encantado, de verdad. Pues nada, para hablar un poco de la marcha nocturna Itziar y a su vez también, pues bueno, que esos reflejos de este espejo de la COPE pues pueda no solamente llegar por medio de las antenas, sino que también la gente lo sienta un poco en su interior y en su corazón. Que sintonice en un nivel profundo, no solamente que ponga al aire, sino que les llegue. Eso es. Y bien decías que es una caminata. Nosotros muchas veces utilizamos también la expresión peregrinación, ¿eh? Bueno, pues es un encontrarse entre amigos, encontrarse con uno mismo y luego sobre todo, pues bueno, es gente dispar, la gente que va, pero sobre todo pues la atracción religiosa, la vivencia religiosa o la cierta crisis religiosa que uno puede vivir, pues es importante que esa noche, válgaseme la expresión, de esa cierta oscuridad uno vaya oteando pues esa luz, ¿no? Ese amanecer, ¿no? Porque a Itziar llegamos a eso de las 6:10 de la mañana y qué bonito que uno pues vaya sintiendo el resplandor, ¿no? De la vida, del sentido, del sol y sobre todo pues de la marcha de Itziar, ¿no? José Agustín, antes de empezar a preguntar, tengo que decirte que tienes una voz radiofónica excelente. Ay, Que dejas la mía a la altura del betún, por lo tanto quiero resaltar eso antes de empezar, que ya los que nos estén escuchando dirán qué voz más bonita tiene aquí el entrevistado de hoy. José Agustín, háblanos un poquito de esta marcha nocturna Itziar, de la que ya nos adelantabas algunas cosas. Antes de nada, un poco de su historia. ¿Cuándo nace la marcha nocturna Itziar? ¿Con qué propósito? ¿Y tú cómo llegas a ella? Un poco esos tres asuntos, ¿cómo nos los podrías explicar? Bueno, yo creo que el origen en sí es claro. El origen nació el año 1952. En aquellos años, en nuestras parroquias, de la misma manera que ahora existe la llamada pastoral de juventud y tal, pues existían los Luises, las hijas de María, que eran movimientos juveniles que estaban. En ese entorno, por decir de alguna manera, surgió, diríamos, el espíritu de hacer una marcha nocturna y que salía desde la plaza de Guipúzcoa de San Sebastián, iba bordeando toda la Concha y luego por Ondarreta, y luego el recorrido es casi bastante similar al de hoy, ¿eh? Iba por Igueldo, Ventas de Orio, luego llegar a Zarauz por la desembocadura del Oria,
Zarautz, Getaria, luego en Asquizu, que es un barrio de Getaria, y luego de Asquizu bajábamos a Zumaia, de Zumaia a Arrona, y luego de Arrona llegábamos a Itziar. Esa era un poco, digamos, la estructura. En aquellos años, según cuentan, pues solían andar rezando el rosario, era, diríamos, más devocional, ¿no? O en los tiempos actuales es más de reflexión, con compañía musical y tal, ¿no? Y bueno, es verdad que el número de asistentes ha bajado. Se ha reducido en este momento en el entorno de unas 400 personas o así. Y yo empecé en la marcha en el año 1980. En aquel entonces el que coordinaba todo esto era Joaquín Michelena, un religioso carmelita, y bueno, pues con un grupo de seglares, pues bueno, organizaban, y ahí entré yo en cierta manera. En aquellos años, pues yo era sacerdote en prácticas ya, quiero decir que ahora soy sacerdote secularizado, pero entonces ejercía el ministerio sacerdotal. Y bueno, y desde el año 80 pues he estado hasta hoy, y en este momento pues bueno, me encuentro siendo ya coordinador de esta marcha, ¿no? Es gente muy plural, la gente que va pensando, ahora fíjate, es la 71 edición, Entonces, pues bueno, sin lugar a dudas, todo este planteamiento que hoy en día hacemos de una cierta baja de la religiosidad y tal, pues eso también se nota, Hablaban en aquellos años pues que eran en el entorno de unas 2.000 personas los que participaban en esta marcha. Son 42 kilómetros. Sí, eran unos puntos que te quería preguntar, porque claro, 42 kilómetros es una caminata bastante importante. Sí. Y sabemos bien que la edad de las comunidades cristianas pues ha ido envejeciendo, es bastante alta. Y claro, yo me imagino que habrá gente que le hará una ilusión tremenda participar, porque ha participado toda su vida, pero que se encuentra ya que los 42 kilómetros se le hacen un poco largos. Sí. Bueno, el trayecto en sí se lleva bastante bien, Quiero decir que la primera parada importante se hace en Orio. Llegamos a Orio saliendo de Ondarreta San Sebastián a las 8 de la tarde. Para las 11 de la noche ya estamos en Orio. Y ahí, pues bueno, tenemos cada uno pues comparte los bocadillos que ha traído. En concreto la casa Insalus, Aguas de Insalus, pues nos regala botellines y tal. Y allí estamos, en la plazoleta de Orio. Tenemos allí un descanso de 3/4 de hora y a las 12 de la madrugada salimos ya en dirección a Zarautz y Getaria. Y en Getaria, a eso de las 2 menos cuarto de la madrugada, es cuando hacemos el descanso de 15 minutos. Siempre están allí presentes los botellines de la Casa Insalus, y luego ya cogemos el camino jacobeo, el camino de Santiago, y se va hasta Zumaia. Y bueno, y un grupo de gente simpática de la parroquia de San Pedro de Zumaia, pues a eso de las 3:30 por ahí, pues allí cerca de un polideportivo, pues nos dan pues un tentempié que consiste pues en un café con leche y tal, ¿no? Y a eso de las 4 de la madrugada salimos ya dirección a Itziar, siempre por carretera. Antiguamente íbamos más por monte y tal. Quería deciros que también en Zumaia tenemos un autobús escoba, pues para la gente más que cansada, pues que te ha salido un callo, que has empezado a cojear y tal. Y tienes un camión de escoba que te lleva hasta Itziar. Y bueno, y así llegamos a Itziar a eso de las 6:30 de la mañana, y es cuando nos recibe este año en concreto. Además, viene nuestro señor obispo, don Fernando, y bueno, pues él presidirá la Eucaristía. Y luego, al terminar la Eucaristía, la gente otra vez baja a los autobuses. Y hay autobuses para volver a San Sebastián. Al inicio de la marcha en Ondarreta
cada uno a los que les interese cogen el ticket. Tienen que coger el ticket del billete de autobús y a otros muchos pues les vienen sus familiares o la mujer o los padres y tal, ¿no? Y en coches también pues la gente va, ¿no? Bueno, yo creo que es una marcha que se hace relativamente fácil. Se me ha olvidado comentarte que en concreto, ya llegando a Orio, hay una ermita que se llama la ermita de San Martín y empieza la gente seglar de Orio a tocar las campanas y allí nos preparan agua con limón, que suele venir fenomenal después de 3 horas de caminata desde Donosti, desde Ondarreta, y bueno, entra fenomenal como un buen aperitivo, ¿eh? Bueno, ese es así muy a grosso modo, te diría. Y José Agustín, claro, nos has contado que ha cambiado un poco también el estilo de la marcha pues desde que empezara a su carácter actual, siempre manteniendo la religiosidad y su sentido, pero bueno, con ciertas variaciones, evidentemente adaptándose a la época y a la gente. Quería preguntarte, hoy en día, ¿qué crees que significa para las personas que realizan la marcha el hacer la marcha? ¿Qué les aporta? Y también a título personal para ti, que has estado tan metido en toda esta organización, pues prácticamente desde el 80 me decías, ¿no? Sí, 1980. Desde 1980, muchos años, en unas cuantas décadas. Para ti personalmente también, ¿qué significa hoy en día, mirando hacia atrás y viendo todo lo que habéis hecho y dónde estamos, esta marcha? ¿Qué tiene ahora que, pese tal vez un poco más la debilidad de las comunidades, tiene ahora que igual no tenía antes? ¿En qué te ves nostálgico? Describe un poco esa marcha de hoy, ¿qué aporta a vosotros y a ti en concreto? Bueno, primeramente, yo, desde el punto de vista sociológico e histórico, habría que decir que la gente que ahora va a la marcha es gente plural, ¿eh? O sea, tienes gente con trasfondo religioso, otros con vivencia religiosa, otros que van en plan de hacer deporte, gente que se está preparando para alguna otra marcha superior, entonces pues es un día de entrenamiento. Entonces yo creo que las reflexiones que siempre se hacen ahí, bueno, ayudan un poco a centrarte a ti mismo, ¿no? Ir preguntándote quién eres tú, si la referencia de tu vida lo vas haciendo con otros y dentro de esos con otros si percibes la existencia de un otro, de un alguien, de Dios, ¿no? Y la referencia, diríamos, evangélica, cristiana, es también muy importante. Siempre solemos utilizar un documento clave, desde que yo empecé en aquellos años, al año 1980, los obispos de Euskal Herria, en concreto de Navarra, de Pamplona, arzobispado, Vitoria, Bilbao y San Sebastián, en la época de Cuaresma solían escribir una carta cuaresmal. Y ese ha sido, diríamos, un elemento importante, material de reflexión. Que ha vuelto ahora. Que ha vuelto, la carta. Efectivamente. Entonces, este año también vamos a utilizar la carta como reflexión, pero luego también invitamos a la gente que suba, pues bueno, percepciones, sentimientos, qué es lo que le está aportando la marcha y tal, ¿no? Y luego a nivel personal que me decías, bueno, pues para mí la marcha de Itziar ha sido un revulsivo, ¿no? Para ir un poco, pues, madurando un poco tu fe, ¿no? O sea, la verdad es que, bueno, la referencia, diríamos, religiosa y la referencia de la fe en Jesús de Nazaret para mí ha sido importante y sigue siéndolo hoy en día, ¿no? Entonces, intuir que la Virgen María, es un soporte, un ejemplo de seguimiento, ¿no? De seguimiento hacia Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué valor tiene, en cierta manera, la Virgen María? Pues como un ejemplo de que, aunque pasara lo que le pasó, pues supo saber estar siempre junto a Jesús, ¿no? Y siempre no olvidar que el norte no es la Virgen, o sea, el norte sobre todo es Jesucristo y sobre todo el Dios Padre de Jesús, ¿no? Entonces, para mí ha sido un revulsivo para vivir también mi fe. Y cuando tú esto también lo estás comunicando a otros, pues eso también te regenera en ti, ¿no? Te alimenta también un poco, ¿no? Entonces yo diría que
La participación de la gente es plural, pero en el fondo le hay un trasfondo muy humanista. Intentamos que las reflexiones sean bastante horizontales, con un trasfondo religioso impresionante, ya que terminamos con una Eucaristía, ¿no? Y luego también damos importancia a esos momentos de silencio. De manera particular, pues hombre, la noche es larga y hay unos ámbitos, por ejemplo, ¿no? A la gente le encanta el entorno de Zarautz a Guetaria. Invita, diríamos, a más silencio, escuchar el sonido de las olas del mar, ¿no? Intuir que en ese frescor de la noche uno va balbuciendo, percibiendo, entendiendo, pues lo que es un poco la fuerza del espíritu, ¿no? Ahora que se está hablando mucho del Espíritu Santo, pues percibir ese humus, ¿no? Yo reconozco que es muy difícil expresar. Otros utilizan la palabra aleteo, ¿no? El aleteo de las mariposas, ¿no? O sea, intuir que tú en la vida no te encuentras solo, ¿no? Sentirte con otros, sentirte en esa búsqueda a esa luz, y que esa luz vas percibiendo que es Jesús, Jesucristo, y que en definitiva pues el Dios Padre de Jesús pues es alguien que a ti te alimenta, ¿no? O sea, algunos te suelen decir, oye, pues para mí el momento religioso más importante es la Eucaristía final que tenemos en iniciar, ¿no? Bueno, es un cúmulo de muchas cosas, ¿no? Y luego el hecho de conocerse la gente. Hay gente que se conocen como los amigos de la marcha, ¿no? Y bueno, pues ayuda. Y es verdad que en la noche, pues ayuda a sentirte que tú no estás solo. Entre comillas, no voy a decir que eres comunidad, pero bueno, es una pequeña asamblea, ¿no? Una pequeña iglesia que va caminando, ¿no? Y que no te echas atrás y que es importante, ¿no? Hay muchas cosas que has dicho que me gustaría comentar. Me ha hecho gracia lo que has recalcado, que seguimos a Jesús y lo importante que es, por supuesto, la Virgen también, pero sin olvidar que Jesús está en el centro. Esto me parece curioso porque últimamente está de moda en foros, en diversos foros, que la crítica que nos hacen los protestantes a los católicos es casi poner a veces a la Virgen más que Jesús en el centro, y por lo tanto me ha parecido muy, muy pertinente que lo recalcaras, eso con todo el amor que le tenemos a la Virgen. Sí, sin lugar a dudas. Excelente. Yo creo que la figura de la Virgen María sobre todo es como ejemplo, ¿no? Como modelo, ¿no? Como un referente importante, ¿no? Luego es verdad que teológicamente luego, pues bueno, le hemos dado muchos títulos, ¿no? La Asunta a los cielos, ¿no? La Virgen, la Asunción, ¿no? De la Virgen María, la Inmaculada Concepción. Pero yo creo que lo importante sobre todo sería la entrega, ¿no? Total a Jesús, ¿no? Y últimamente vamos notando que está viniendo también gente joven, gente joven. Y entonces pues es importante poder llegar a esa gente, ¿no? Llegar a esa gente. Y sí, porque a los jóvenes no se llega igual que como se llega a las personas más maduras de más edad. Los jóvenes tienen otro camino, evidentemente. Sin lugar a dudas, yo creo que la vivencia, la tradición religiosa pesa más en la gente mayor, ¿no? Hombre, yo en líneas generales sí diría que la gente que participa, la dimensión religiosa lo tienen. O lo tienen algunos muy superficialmente, o otros lo viven de una manera, diríamos, más personalmente, de una manera más creyente, ¿no? Y luego yo creo que también el silencio ayuda, ¿no? Y que tú veas a otra gente que también va caminando contigo, va buscando, que en líneas generales, pues los intereses relativamente pues son bastante afines, bastante comunes. Bueno, eso también está bien, ¿no? Entonces, yo creo que es una oxigenación, nunca mejor dicho, que la marcha de Itziar. Este año en concreto siempre solemos poner un lema. El año pasado fue buena noticia. Itziar, buena noticia. Este año hemos puesto peregrino de esperanza, ¿no? Con el tema del
del Año Santo y tal, ¿no? Y con el 75 aniversario de nuestra diócesis, de la diócesis de San Sebastián, ¿no? Entonces, pues por ahí van a ir un poco nuestros planteamientos y... Perfecto, José Agustín, pues nos quedamos sin tiempo ya para seguir hablando. Ha sido súper interesante escucharte este programa. Muchas gracias. Sí. Agradecerte que hayas venido, invitar a todo el mundo que nos esté escuchando que investigue sobre la marcha, sobre su espiritualidad en general y por supuesto está invitadísima para hacer la marcha este día 10 de mayo, ¿verdad? Exacto, 8 de la tarde, salida, es decir, sería conveniente que para las 7:30 la gente estuviera en el entorno del Hotel Ezeiza o allí en Ondarreta para ya empezar el camino para Itziar. Perfecto, pues quedáis todos invitados, queridos radio oyentes. José Agustín, mila esker etortzeagatik. Ez horregatik. Gracias, eskerrik asko.